Honra a los maestros. Me gusta mucho charlar y me gusta mucho tener contacto con gente que trabaja en la docencia, porque por supuesto es mi pasión. Y los que trabajan como maestros rurales son los que mejor hablan de los niños, del entorno, se sacrifican, tienen que viajar, rompen el auto, a veces los chicos no pueden asistir, a veces no tienen, vienen sin desayunar, vienen mal, vienen, no pueden ir a la escuela porque tienen que ir a la tarefa. Pero la educación rural es una educación que siempre se habla muy bien de cómo los chicos valoran y las familias valoran la educación. Y acá en Aristóbulo del Valle hay varias instituciones públicas, por supuesto, y también privadas, porque como les decía, la educación privada es la oportunidad que tienen muchos de poder brindar a sus hijos, y generalmente es iniciativa de los propios padres, como nos pasó a mi esposo y a mí, que vinimos a Aristóbulo hace 25 años casi, y no había salita de cuatro. No había ninguna salita de cuatro en Aristóbulo del Valle en el año 1999. Nuestra hija ya había hecho sala de tres en Buenos Aires, necesitábamos urgente que vaya a la escuela. No podíamos tener a esa inquieta niña en casa. Así que en agosto, 4 de agosto de 1999, se funda la primera escuela privada en el casco urbano, digamos, ya existía la escuela adventista, pero más en la zona rural de nuestra comunidad. Entonces funciona por primera vez sala de cuatro en Aristóbulo del Valle en el año 99. Anteriormente, de la mano de la profesora Vivi Dos Santos, profesora universitaria de educación inicial, ella hacía un jardín de sala de cuatro itinerante, iba por las casas donde se ofrecían las mamás para que diferentes grupitos de chicos pudieran, esa confianza de abrir las puertas de la casa a otros niños que capaz que rompían las cosas, que se portaban mal, que rompían la armonía familiar a veces, ¿no? La rutina familiar. Pero esta maestra Vivi fue la que impulsó la educación inicial en Salita de Cuatro y llegó a ser la primera maestra de este Instituto Diego Thompson. El Instituto Diego Thompson lleva su nombre eh, por este prócer que se jugó la vida, estuvo recorriendo toda América Latina, hasta el Caribe, hasta en Cuba estuvo. No siempre se le abrieron las puertas, porque no siempre el sistema que él llevaba adelante, que era enseñar a través de la palabra de Dios, del Evangelio, que era transformador, como lo vamos a hablar después, porque el Evangelio transforma la vida. La palabra Evangelio quiere decir buena noticia. Y entre las cosas que se proclama con el Evangelio es la igualdad entre las personas, la igualdad entre el hombre y la mujer, la igualdad entre ricos y pobres, la igualdad entre aquellos que tuvieron mejores oportunidades y menos oportunidades. Y Diego Thompson vino a ofrecer lo que él tenía, esos recursos que tenía, humanos y espirituales que él tenía, para empezar a educar al que menos posibilidades tenía de ser educado. Tal es así que como recompensa se le confiere la ciudadanía honoraria aquí en Argentina a Diego Thompson en esos primeros años de un país independiente y libre y soberano, ponele, que era Argentina. Luego acepta la invitación de Bernardo O'Higgins, libertador chileno, para establecer colegios en Chile. También en Chile fue hecho ciudadano de honor y en 1822 se dirige al Perú por invitación de don José de San Martín. La magnitud del trabajo de Thompson era la de educar a la población e ilustrar. Ilustrar se habla de abrir la mente con imágenes nuevas, imágenes visuales, auditivas, sensoriales, ¿no es cierto? Abrir la mente a una nación que necesitaba formarse para no ser dominada, para no ser llevada de las narices, como lamentablemente está ocurriendo. Me dolió en el corazón hoy leer una noticia de la UBA, la Universidad Nacional de Buenos Aires, la universidad más importante, podríamos decir,
de nuestro país, codiciada por los estudiantes que quieren esforzarse, están recortando los programas, están recortando los años. Medicina, de ser una carrera de 7 años y medio, se va a transformar en una carrera de 6, en la UBA, estoy hablando de la UBA, sé que en otras instituciones es más corta la carrera. Están recortando los programas, van a sacar profesionales, no lo dicen así, te lo disfrazan, te la dan vuelta, pero van a sacar profesionales menos capacitados para tareas tan importantes como la medicina, la ingeniería, la psicología y tantas otras disciplinas humanas y técnicas. Nuestro país está en una decadencia de la educación que es penosa y los portadores de esa decadencia no es el pueblo. Pero el pueblo puede levantarse desde lo individual. Por eso siempre yo digo, nosotros podemos empoderarnos, no porque dependemos de un gobierno, no porque dependemos de las decisiones que toman los de arriba, sino porque en casa nos sentamos, papá y mamá, con los hijos, a charlar de qué tipo de educación le vamos a dar. Y hay una joven que se llama Victoria, que pertenece al Instituto Janssen, Politécnico Janssen en Posadas, que fue elegida por sus méritos, no por las notas altas solamente, sino por los méritos que tienen que ver con proyectos comunitarios que hizo desde muy pequeña. Fue elegida entre los 10 alumnos más destacados, ella es la más joven, tiene 17 años. Entre esos casi 4.000 jóvenes que presentaron sus proyectos en un premio que se da, y ella está entre los 10 mejores. Esta es una noticia bastante reciente. Victoria, no me acuerdo ahora el apellido, se me voló el apellido, pero Victoria, hasta los 13 años, fíjate este dato, hasta los 13 años sus padres no le permitieron tener celular. Con 13 años, Victoria no tuvo acceso a celular. Por lo tanto, para tener acceso a la educación por internet, que seguramente la habrá tenido, tenía que usar otros medios y no era el celular, que ya sabemos todas las cosas que hace en los niños. Yo estoy escuchando todo el tiempo historias de niñitos que con 3 años no saben hablar porque están con el celular, de chicos que no quieren practicar un deporte. Esto lo escuché ayer de los profesores de básquet de nuestra comunidad, que cada vez decrece más el número de niños que practican deportes. ¿Por qué? Porque se entretienen con el celular, porque con un solo movimiento de dedos, sin siquiera levantar la cola de la silla, se transforman en jugadores de todo tipo de deportes virtuales. Esto es triste, esto está pasando, pero la decisión comienza en casa. Hace poco falleció una persona muy destacada de la justicia nacional. Tampoco recuerdo el nombre, disculpen, mi memoria no es muy buena y no puedo anotar todo porque también me canso de escribir todas las cosas, todos los datos, pero él no usaba redes, él no usaba el celular. Cuando él tenía que comunicarse, lo hacía por teléfono, y él estaba perfectamente enterada de la realidad mundial, sin necesidad de tener un celular y distraerse y envenenarse muchas veces, porque muchas veces nos envenenamos con todas las cosas que recibimos a través de Internet. También fue el precursor entre sus compañeros de trabajo para ir a trabajar en Capital Federal en bicicleta. Él iba a trabajar. Lamentablemente falleció de cáncer. Era un hombre relativamente joven, todavía sigue yendo a trabajar en bicicleta. Googlealo y te vas a sorprender con la historia de este pequeño prócer de nuestro país que se anima a hacer las cosas distintas y cambiar la historia. Bien por las victorias que son niñas y jóvenes en el mundo que se esfuerzan por hacer algo distinto. Los proyectos que presentó, porque hay que presentar
toda una carpeta con un currículum que no tiene nada que ver con las notas del boletín de calificaciones, tiene que ver con proyectos comunitarios, sociales, de cambio de la realidad en el lugar donde vivís. Ella se animó a hacerlo con el apoyo de sus padres, que son docentes. Bueno, te cuento que Rodolfo y Beatriz Senn, de origen suizo, acompañado por sus 3 hijos, dedicaron 16 años a convivir con una de las zonas con los habitantes de una de las zonas más inalcanzables, inhóspitas del mundo, en el Amazonas brasilero. Sus habitantes, los Nadeb, no manejaban el portugués, estaban aislados. Había solo algún contacto, seguramente comercial o sanitario. Para llegar hasta ese lugar hay que ir en bote, no se llega de otra manera, o en hidroavión. Ellos se veían a sí mismos como inferiores a los demás. Se me fue el tiempo. Se me recontra fue el tiempo. Bueno, ¿saben una cosa? Ellos aprendieron a leer. Aprendieron a leer. Y eso de poder aprender a leer les cambió la vida de tal manera que ellos se dieron cuenta que ya no son lo menos de los seres humanos, porque pudieron aprender a leer. Sus vidas cambiaron. Rodolfo y Beatriz se dedicaron y se siguen dedicando todavía, aunque no viven ahí más, pero siguen viajando, para traducir la Biblia, el Evangelio, las buenas noticias. Jesús es el que transforma la vida. Jesús, no voy a dejar de hablar de Jesús, porque Él es el que dignifica al ser humano, el que respeta a la mujer, el que le da valor a la persona pobre, el que brega por la justicia. Y Rodolfo y su esposa y sus hijos invirtieron 16 años y muchos años más, todavía hasta el día de hoy siguen viajando, para transformar una comunidad que se sentían los más inferiores y los más ignorantes de los ignorantes, y hoy se sienten dignos y celebran el poder leer. Y esto les dio paz en la comunidad, les dio la capacidad de poder vivir sin pelearse, sin tenerse celos, sin enemistarse, y de ser 300 en pocos años llegaron a ser ahora 800. Yo creo que son una de las pocas comunidades que crece gracias a la educación, porque la educación te empodera y te dignifica. Que Dios te bendiga.